Todos lo sabemos. En todos los hogares, en casi todos, hay siempre alguien que se encarga de limpiar, de hacer las camas, de cuidar a los enfermos, a los niños. Millones, principalmente de mujeres que hacen trabajo doméstico. Casi todas ellas, yo diría todas, carecen de un salario digno, de seguridad social, de prestaciones que puedan enfrentar todas las contingencias de estas mujeres que trabajan para sobrevivir. Hay organizaciones que han hecho el reclamo desde hace años. La OIT ha insistido que tenemos que firmar un convenio a fin de garantizar derechos que, por otra parte, en distintos países de Latinoamérica se están respetando. Necesitamos insistir. Hoy, en épocas de campaña, hay acciones emblemáticas que muestran compromiso social. Una de estas es firmar el artículo 189 de la OIT que permita garantizar un trabajo digno a todas las mujeres que trabajan en los hogares. De eso hablaremos hoy en México Social. En México, el trabajo doméstico remunerado enfrenta las peores condiciones de inseguridad laboral. Las personas trabajadoras domésticas no cuentan con contratos ni prestaciones ni tabuladores salariales que permitan dignificar su actividad. Tradicionalmente, el trabajo doméstico remunerado ha sido subvalorado y poco regulado, lo que ha llevado a situarlo como una de las actividades laborales donde se registra el mayor déficit de trabajo digno. De acuerdo con cifras del INEGI, al cierre de 2017, en México había más de 2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 91% son mujeres y 9% son hombres. Además, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que el trabajo doméstico remunerado representa el 4% del total de la población ocupada en el país. Se registra como una actividad que va en aumento entre las personas que tienen más de 60 años de edad, con un incremento del 84%. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo califica al trabajo doméstico como una actividad desprotegida por los sistemas de seguridad social con déficits de cobertura legal en toda América Latina. Por ejemplo, en México, el 97% de las personas que laboran en el trabajo doméstico no tienen acceso a instituciones de salud. El 13% de las personas trabajadoras domésticas deben conseguir más de 48 horas de trabajo a la semana para cubrir el sustento mínimo, ya que el 77% percibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos por su labor. Urge que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y asuma la importante tarea de proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas, además de posicionar esta labor en un valor económico digno, fuera de estereotipos de género y fuera de prácticas discriminatorias. Buenas noches, muchas gracias por acompañarme en otro programa de México Social. Hace un año, por estas fechas, me reuní aquí en este estudio con Marcelina Bautista y tocamos un tema que decíamos hace un año, era inevitable, era no solo justificable, era urgente. La realidad de que las trabajadoras domésticas tuvieran garantía de todos sus derechos. Y durante este año, ya nos platicará Marcelina, muchas gracias por estar nuevamente en el programa, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado con esta lucha que has encabezado, que has promovido, no solo en el país, sino en muchas partes, en términos de garantizar los derechos que el trabajo de miles, millones de mujeres realizan en los hogares? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar de este año, ¿sí?, en el cual sé que hiciste gestiones, que te reuniste con mucha gente? Entonces, platícala a la gente de México Social para que después Marcela Azuela nos pueda comentar por qué ha pasado lo que ha pasado, cuáles serán algunas explicaciones. Marcela, muchas gracias por estar nuevamente. ¿Qué pasó durante este marzo del 17, ahora casi, bueno, mayo, que inicia mayo del 18? ¿Qué pasó este año? Pues bueno, tristemente te quiero contar que no pasó nada. Nosotras sí, como organización, tanto CASE como el sindicato, promovimos mucho pues el tema de la discriminación que sufren las trabajadoras del hogar en el centro de trabajo, por lo que deseamos que el gobierno ratificara el convenio 189 que permita pues armonizar distintas leyes
que deben de garantizar estos derechos. Sin embargo, pues hemos encontrado muchísimas excusas, primero por el tema del seguro social que tiene un costo elevado en el cual pues no es justificable para nosotras, ya que también es violación a nuestros derechos humanos y laborales, ¿no? Y finalmente pues ha pasado un año y últimamente estamos realizando una campaña pidiendo al Estado mexicano que ratifique este convenio porque no se puede ir con muchas promesas que nos hizo a las trabajadoras del hogar. En el 2014, por ejemplo, prometió el secretario de Gobernación mandar el convenio para su ratificación, no pasó nada. En otros espacios nos decían que sí, que estábamos ya con las últimas estudios y cuestiones así. Sin embargo, falta un mes para que termine este sexenio y no pasó nada, no ha pasado nada. Queremos y pedimos al Estado mexicano, al presidente, que es quien tiene que mandar esta ratificación al Senado, ¿no? Y queremos que no se vaya desprotegiendo a 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar. El 95% son mujeres que viven todos los días discriminación y uno de ellos violencia sexual, violencia física, y no podemos seguir pasando con esta grave discriminación que sufren las trabajadoras del hogar. En ese sentido, Marcela, tú has estado acompañando, has visto este proceso. ¿Cuáles son los argumentos? Porque parece ser que cada vez que era políticamente correcto, algún funcionario importante, el secretario de Gobernación en su momento, otros, decían, claro, pues es evidente que no se puede tener a 2.400.000 mujeres principalmente en las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Sin contratos, contratos verbales, abusos en tiempos de jornadas laborales, abusos en términos de su dignidad, sin ningún apoyo para cuando hay enfermedad o para poder ausentarse si tienen algún hijo familiar. Todo parece ser que está claramente documentado de que es un abuso, y hay experiencias, platícanos, en otros estados, digo, algunos países de Latinoamérica que han hecho avances. Exacto. Y aquí parece que no solo hay este discurso demagógico, déjame ponerlo así, de que sí, pero déjame verlo, ¿no? Y no ha pasado nada. Entonces, haznos un recuento, o sea, ¿cuál es tu percepción? ¿Por qué tanta reticencia? ¿Por qué tanta manipulación de un derecho? O sea, ¿cuál sería tu visión? Pues mira, muy lamentablemente no hay voluntad política suficiente para poder empujar. Son tres cosas. La ratificación del convenio 189, que es un convenio, vamos a decir, paraguas, que permite que poquito a poco se hagan las modificaciones legales a dos leyes principalmente, que son la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Seguridad Social, la del IMSS, que son el derecho que se atora. Cuando dices dónde se atora, pues sí, es el derecho a la seguridad social, y el argumento es que no hay los recursos suficientes, y la verdad, como lo explica Marcelina, los derechos no deberían estar sujetos a recursos. Primero se reconocen los derechos y luego se ve por dónde. Se han hecho muchos estudios, la Belisario Domínguez hizo estudios dentro de la Secretaría del Trabajo, cómo ir otorgando estos derechos paulatinamente. Hay posibilidades. Entonces, no nos queda más que entender que lo que falta es voluntad. Hemos hecho rondas largas de visitas a funcionarios a los que les corresponde empujar y tomar esta decisión, y cada uno que visitamos nos dice, yo por supuesto que estoy interesado en que esto sucede. Es la otra secretaría la que lo obstaculiza, es en otra área en donde nos dicen que no, pero nos dicen mucho que no por recursos y no nos dicen cómo sí. Y como lo dices tú, hay muchos países en América Latina que ya ratificaron el convenio y no viven situaciones mucho mejores a las nuestras en términos económicos y sociales. Es un asunto de voluntad y de ir empujando para que las trabajadoras puedan tener garantizados todos sus derechos. En ese sentido, Marcelina, estamos en épocas electorales. ¿Qué te pareció las declaraciones? Porque coincidió el 30 de marzo, un día emblemático, con el inicio de las campañas, y algunos de los que están en la boleta buscando la presidencia de la República hicieron algún comentario. ¿Cuál fue tu
percepción, tu sensación cuando viste estos tweets? Creo que fueron unos tweets de dos de ellos, de José Antonio Meade y creo que Margarita Zavala, los demás no dijeron nada, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción? O sea, porque hasta esa parte, digamos, electoralmente, ¿no? O sea, había la posibilidad de hacer una oferta, dado que parece ser que cada día ofertan algún programa, alguna acción, algún recurso. En este caso fue realmente muy menor el compromiso, por lo menos mi apreciación, pero me gustaría la tuya. O sea, ¿cómo leíste estos silencios y estos tweets de cierto apoyo, cierto reconocimiento a la causa? Claramente no está en la agenda, en este caso, de los candidatos el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar. No refleja, pues, cómo crear, pues, como todos los momentos para poder ir avanzando en las leyes, en la ratificación o la seguridad social, ¿no? Y yo leo, pues, nuevamente un compromiso, como tú dices, menor, y volvemos a lo mismo. Hoy las trabajadoras del hogar, el régimen del Seguro Social es voluntario, por ello es que solamente el 3% cuenta con seguridad social, porque gracias a que la voluntad de sus empleadores que las aseguran, pero no es obligatoria. Entonces lo que ofrecen es que vuelven a darle como esa, pues, oportunidad a los empleadores para que voluntariamente sigan afiliando a las trabajadoras del hogar sin promover, modificar la ley del Seguro Social para incluir a las trabajadoras y cuenten con seguridad social obligatoria para que puedan también contar con salud, con pensión y tengan guardería para sus hijos, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera, simplemente, nuevamente, un compromiso que no compromete para que al siguiente podamos comenzar qué leyes hay que ir modificando. Entonces tenemos el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo que discrimina desde ahí a las trabajadoras del hogar, no reconociendo un contrato, vacaciones, aguinaldo y todas las prestaciones. Y está esa iniciativa en el Senado que no logra tener los suficientes votos para su legislación. En ese sentido, ¿hubo alguna declaración del gobierno federal? ¿Alguien dijo algo? Yo vi los tweets de estos dos candidatos, pero ¿hubo alguna declaración? No. No, el gobierno no se pronunció. Yo quisiera agregar que en el caso específico del candidato Meade es un poco, voy a decirlo, ofensivo que proponga deducir impuestos a quien ponga a las trabajadoras del hogar bajo el régimen voluntario, porque él sabe perfectamente cuál es la situación. El régimen de seguro voluntario deja fuera derechos importantes como la pensión, como la guardería y muchas enfermedades. Eso no resuelve la situación de las trabajadoras del hogar. En cambio, el régimen obligatorio propiciaría un cambio fundamental en el país que va más allá de lo que le pasa a la trabajadora, claro, va hacia sus hijos. Hoy muchos hijos de trabajadoras del hogar viven en las periferias de las ciudades, en las zonas donde hay mucha inseguridad, mucha violencia, y sus mamás están trabajando 8 horas o más otras 2 o 3 que hacen en el transporte. Los niños están arrojados a estar afuera en las calles, a cocinarse o calentarse la comida a ellos. Y pues sí, a situaciones de mucha violencia, de mucho peligro. Imagínate, cuando haya guarderías, va a ser otra la situación de esos niños. Claro, hoy eso los arroja a mucha vulnerabilidad. Una gran desprotección. Déjame hacer un corte y regresamos. Lo que es evidente es de que hay una falta de voluntad política. Ha habido una enorme demagogia en términos de que todo el mundo sostiene, nos platican de reuniones con algunos secretarios incluso, pero no pasa, no pasa y nuevamente está la urgencia. Se estima, y lo pongo como estimación, 2.400.000 personas trabajan en hogares, la mayoría mujeres. Yo tengo la precisión que son muchos más, pero la realidad es de que en esos hogares, pues a veces hay un buen empleador, el voluntarismo, y logran darle apoyos cuando se enferman, pagarles vacaciones, pagar tiempos extras, respetar su dignidad. Pero eso es un asunto voluntario. El Estado mexicano no puede dejarlo a ese nivel, tiene que garantizarlo. Y por eso es tan indignante, ofensivo el silencio, el no haberlo mencionado, el no haberse comprometido de una manera enfática, los que quieren ser presidentes,
Y por otra parte está esta consigna. Que no han visto nuestros votos. Somos 2.4 millones Hasta de personas. eso está invisibilizado. No han visto los votos que significaría haberse comprometido. Y es realmente sorprendente, pero no tengo explicaciones, porque incluso en ese pragmatismo político electoral, bueno, habrá una manera de hacer una oferta a 2 millones de mujeres que puedan pronunciarse, y ni eso pasó. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de una de las consignas que creo que es muy importante. No debemos perder de vista, todavía hay tiempo, como ustedes dicen, todavía hay tiempo para que este gobierno federal, el Senado, los 2 diputados, hagan en el periodo ordinario o en un periodo extraordinario también, digo, Claro. ante la magnitud de lo que puede estar pasando, lo que está pasando a muchas mujeres que están ahorita desprotegidas y están sujetos al abuso del patrón, de usar esas palabras, que asume que son, digamos, personas que no son trabajadores, que son de su propiedad, que pueden... Ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. 2.347.350 personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 91% son mujeres y 9% son hombres. Esto, de acuerdo a la información publicada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que abarca del 2005 al 2017. El 51% de estas personas se concentra en 6 entidades del país: 16% en el Estado de México, 12% en la Ciudad de México, 7% en Veracruz, 6% en Jalisco y Puebla y 4% en Guanajuato. Del cierre de 2005 al cierre de 2017, el número de trabajadores domésticos en México aumentó un 30%, pasando de 1.799.419 personas a 2.347.350. Gracias por seguir con nosotros. Bien me decías, y lo subrayabas, Marcelina, la manera de referirse a las personas que trabajan en un hogar. No es menor decir trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas o las otras expresiones más peyorativas, ¿no? La sirvienta, no sé cómo... La chacha. Mi muchacha, ese asunto de propiedad refleja pues, lo que somos, una sociedad altamente... Discriminatoria. Que discrimina, clasista. Que infantiliza a las trabajoras también, ¿no? Que no les da permisos. No importa si tienes 60 años, le sigues diciendo mi muchacha, como si fuera suya y como si fuera niña, ¿no? Así es, y hay un asunto de propiedad, de apropiación y de cierta actitud, pues de sentido de que yo le doy de comer, yo la dejo dormir, una sensación como que eso ya me hace ser una persona buena. Viven mucho mejor en mi casa que en el pueblo. Ella ya debería de estar agradecida, ¿no? Así es. ¿Cómo es que se va Semana Santa, 2, 3 días, ¿no? O sea, una serie de expresiones, ¿no? No sale, pero el domingo me acompaña a la tienda, ¿no? Al súper. O sea, como que si fuera una concesión, o sea, ¿no? Come con nosotros en el restaurante mientras cuida a mis hijos. Así es, ¿no? Come lo de nosotros. O sea, hay una serie de expresiones brutales. Profundamente racistas y clasistas. Que además... se ha interiorizado, yo diría, en todos los estratos sociales, ¿no? Y en ese sentido, déjame regresar un poco al principio del programa. Ante esta cerrazón, negación, este indignante silencio o estas brutales simplificaciones, que es un asunto además de voluntarismo y que buscan impuestos a los patrones para que así lo hagan los que quieran y bueno, los que no quieran, pues ni modo. Ni modo. Esa es la mala suerte de las trabajadoras que caen en un hogar donde hay una persona clasista, racista, que explota, porque son explotaciones. ¿Qué están planteando? ¿Qué están planteando las organizaciones? ¿Qué se hace en estos 7 meses todavía de esta administración? Cuando hay un congreso, habrá un congreso permanente, de aquí a que se elija el nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué están planteando, Marcia? Pues mira, las organizaciones no vamos a descansar. Estamos planteando que aún hay tiempo, como lo dice nuestra campaña, en un periodo ordinario o extraordinario de sesiones, como ya lo mencionabas. Creemos que es una gran oportunidad también para este gobierno de no irse sin haber ratificado ningún convenio internacional sobre derechos humanos. Eso es lo que ha pasado este sexenio. Tienen tan poco interés
en el tema de derechos humanos que no han ratificado nada. Y esta es una gran oportunidad para hacerlo, sobre todo porque ya es vergonzoso que otros países como por ejemplo República Dominicana haya ratificado y México siga diciendo que es muy complicado y que no se puede. Entonces seguimos en reuniones con todos los funcionarios públicos posibles que tienen que ver con esta decisión, con todos los senadores, diputados, y haciendo eventos públicos, espacios como este que tú nos ofreces, pues nos ayuda muchísimo a difundir y a que seamos cada vez más las personas conscientes de que este no es un asunto en el que ganan las trabajadoras del hogar, sino en el que gana México, gana todo el país, ¿no? Y en ese sentido, Marcela, llévanos esta parte que comentábamos en el corte y al principio. Yo estoy convencido, y lo he visto, que las trabajadoras domésticas en esta ciudad, en algunas zonas, pues pueden tener sueldos mucho mejores a otros. Pero siempre tengo la referencia, porque conozco y tengo familia allá en Oaxaca, en la Sierra Mixteca, en zonas mucho más rurales, y yo he visto ahí mucho más abuso. Entonces, ser mujer, niña, 17 años, indígena, trabajando en una casa del sur-sureste, Ciudad de Hidalgo, Tapachula, bueno, platícanos, o sea, no es lo mismo que estar aquí en, no sé, en la Colonia Roma, entra una persona que entra en la mañana y sale en la tarde y puede tener todos los días cierto sueldo. O sea, esta diferencia, esta desigualdad, ¿qué tan profunda la ves? Claro, ser trabajadora del hogar en Chiapas, en Oaxaca, en algún estado que es mucho más problemático en términos de ver el trabajo como trabajo, o las trabajadoras como trabajadoras del hogar, pues sí es muy complicado porque la gran mayoría de las trabajadoras del hogar son madres solteras y son las que mantienen también no solamente a sus hijos, sino a sus familias, y entonces ganar 50 pesos como en Chiapas también representa para ellas una gran explotación laboral, una gran discriminación porque son trabajadoras del hogar, son mujeres, son indígenas. Entonces, nosotras a nivel nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, estamos promoviendo estos derechos y enseñando a las trabajadoras del hogar que tienen que defender esos derechos como un derecho humano, ¿no? Y por el otro lado, pues organizarse, y pretende el sindicato pues llegar a todos los estados para enseñar los derechos de las trabajadoras del hogar. Y por el otro lado, pues a falta de que el gobierno pues no ha ratificado el convenio desde hace 6 años que estamos haciendo pues todo este trabajo de incidencia, decidimos, el sindicato creó el primer contrato colectivo de trabajo y está promoviendo este contrato con los empleadores. Y estamos haciendo reuniones con los empleadores, y entonces no podemos esperar a que el Estado decida si ratifica o no, o pasa las leyes, ¿no? Hemos empezado con los empleadores, y creo que los empleadores que tienen pues toda esta pues voluntad de poder empezar también por su casa, ¿no? Hemos dicho, la democracia comienza en casa. Muchas personas que legislan son nuestros empleadores, y por eso también vemos que les hace muy difícil pensar en que su casa van a poner pues todas estas reglas que no lo tienen, ¿no? Incluso hemos encontrado personalidades de la política que han maltratado, que han despedido injustamente a las trabajadoras del hogar, y lo que no queremos es que las personas empleadoras como trabajadoras tengan como una desventaja, simplemente lo que marca la ley, es decir, la empleadora tienen sus obligaciones, son los derechos de las trabajadoras. Las trabajadoras del hogar tienen unas obligaciones para recibir esos derechos, pero para eso necesitamos las leyes, ¿no? Entonces queremos que se reforme el capítulo 13, se ratifique el convenio 189 para que nos dé pues toda esta forma de ir buscando la manera de respetarlo. Es decir, la seguridad social, las trabajadoras del hogar, mañana no se van a asegurar 2.4 millones. Eso va a ir comenzando, porque también hay que hacer políticas públicas, hay que promover esos derechos, hay que avisar a los empleadores, a las trabajadoras del hogar. Países como Uruguay, por ejemplo,
todavía no todas las trabajadoras tienen seguridad social. ¿Por qué? Porque también van lográndolo, van escuchando y hay todo esto, promoción. De los beneficios, ¿no? Exactamente. Entonces, también sobre todo cuando vemos que un empleador dice, yo quiero proporcionar seguro social a mi trabajadora y la mandamos al IMSS, el IMSS le hace todo un recorrido que tampoco es muy buena cuando las personas quieren. Entonces, es urgente que se cambien todas las leyes y se permita a los empleadores tener acceso. Y que el camino sea mucho más fácil, sí, porque ahí te rindes, ¿no? Te das por vencido a la tercera visita al IMSS donde te cambian los requisitos, te cambian... Sí, no es incluso para los empleadores, digamos, que tienen la voluntad, se enfrentan a esta burocracia, ¿no? Pero platícame esta parte, porque yo tengo la sospecha, ¿realmente han encontrado empleadores? Porque me hablabas del 3%, si acaso, de estos 2.400.000, o sea, muy poquitos son los que han logrado inscribir a la trabajadora. Es que realmente es difícil. Hay algunos que lo logran como por otras vías. Por ejemplo, inscribiendo a la trabajadora como si fuera una empleada de la empresa en la que trabaja alguno de los dos cabezas de familia, ¿no? Pasa que todavía hay mucho desconocimiento, tanto de las trabajadoras, que se puede entender porque son personas con generalmente bajo nivel educativo y cultural, que no saben ni que tienen derechos, pero también de los empleadores. Este ha sido un trabajo informal, que se aprende de generación en generación, ¿no? Que lo haces como lo hacía tu mamá como lo hacía su abuela. Hablar de contrato, no sabes lo que sorprende a la gente cuando les pedimos, hay que firmar un contrato. O sea, digamos, una pieza, digamos, inicial, básica, es que toda persona que está trabajando en un hogar tuviese un contrato por escrito. Eso sería, digamos, una pieza angular. Una pieza angular, y además es la gran herramienta didáctica para que entendamos qué está bien y qué está mal. ¿Qué tendría que decir ese contrato? El contrato tiene que contener como las principales actividades que va a hacer la trabajadora, el horario, la fecha en la que se le va a pagar y cuánto se le va a pagar, que las vacaciones se negocian entre ambas partes, no es cuando los empleadores quieran, sino cuando a las dos les convenga, que va a contar con aguinaldo. Y también para ellas es muy importante también como los límites, ¿no? Que van a cuidar bien el hogar, que no van a invitar desconocidos a la casa sin pedir permiso, que van a respetar las herramientas. En fin, es una herramienta que nos protege a las dos partes. Como Marcelina decía, los empleadores, los legisladores o quienes toman la decisión creen que van a ganar mucho las trabajadoras y van a perder los empleadores si legislamos en esta materia, pero ganamos las dos partes porque nos queda mucho más claridad. Y el contrato cuenta con un tabulador de salarios. También. Es decir, con 4 categorías, ¿no? La primera, por 8 horas de trabajo, limpieza general y algunas otras actividades que tiene que ver con sin responsabilidad, ¿no? Entonces cuesta 350 pesos por 8 horas. Ese, digamos, el básico, 350 por 8 horas. Ese sería Y tiene la segunda categoría, que va subiendo pues nivel de conocimiento en la práctica de las trabajadoras, la cuarta categoría, la sexta categoría, entonces la cuarta categoría en el cual pues también va subiendo el salario. Es muy importante para nosotras las categorías, por ello que no es lo mismo una persona que casi es una alta cocinera, la cual se le pague 200 o 300 pesos, porque ella no va a aceptar el trabajo, pero también lo va a aceptar porque tiene malas condiciones, ¿no? O lo va a aceptar porque tiene necesidades. Y entonces los empleadores simplemente dicen, pues lo tomas o lo dejas, busca a otra persona que lo va a hacer. Déjame hacer un corte y regresamos a esa parte, porque esa es una realidad ante la necesidad. Ese es lo brutal de nuestro país. Pues el trabajador, hombre o mujer, acepta condiciones porque si no... Se queda sin trabajo. Y me puedo imaginar, no sé, alguien, una trabajadora del hogar que vea el programa y diga, oiga, y el empleador le dice, no, oye, si así son las condiciones, si no... Es lo que hay. Es lo que hay, vete, aquí hay otras 3. ¿Qué pasa entonces, no? Porque hay esta parte de una gran desprotección y vulnerabilidad ante la exigencia. Vamos a un corte y regresamos a este programa sobre uno de los temas que yo digo son emblemáticos de la cuestión social de nuestro país, porque
más allá de los discursos, del compromiso con la equidad, la justicia, derechos humanos, la realidad es que hay 2.400.000 mujeres principalmente que son objeto de una gran injusticia y abuso tolerada por todos, asumida como natural, normalizada, como bien nos dice, y una discriminación brutal que puede llegar a cosas mayores. Y esta lucha que han encabezado ustedes dos y muchos más, se enfrenta a esta pues, paradoja, ¿no? Todo el mundo dice, claro, pero yo no alcanzo a comprender por qué la reticencia de las actuales autoridades, de los senadores, de los diputados, y el silencio de los candidatos, todos, deja tú, más allá de los que quieren ser presidente, diputados, senadores, que no han asumido una causa que tiene no solo todo el sentido de rentabilidades políticas, es una causa justa. Y eso, más allá de todo, debería ser lo que movilizara. Vamos a un corte y regresamos a México Social. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 2016 el nivel educativo de las personas trabajadoras domésticas ha mejorado. A nivel regional, en 2013, el 63% no había logrado completar ningún nivel educativo o había completado solo la primaria, frente a un 76.3% en 2003. Igualmente, el porcentaje de quienes se dedican al trabajo doméstico y que tienen estudios de secundaria aumentó casi 12% en la última década, pasando de 21.8% en 2003 al 33.3% en 2013. En México, en 2010, el 30% de las y los trabajadores domésticos tenía estudios incompletos de primaria. Actualmente, la proporción es de 19%. Adicionalmente, en 2010, el 30% tenía secundaria completa. Al cierre de 2017, la cifra aumentó al 39%. Marcelina, señalabas resistencias. Ya planteamos cómo las autoridades, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, el Director de Seguro Social, para hablar de algunos, digamos, dependencias fundamentales, ¿no? Tienen una reticencia, por alguna razón no hay esa rentabilidad que ellos piensan que debían tener algunas acciones y las están dejando de lado. Algo que a mí me sigue sorprendiendo. Pero también tengo las grandes dudas sobre la resistencia de los empleadores. Hace rato decías, tenemos un sindicato, estamos promoviendo. En estas épocas, hablar de un sindicato genera, se eriza la piel, nos decía hace rato Marcela. O sea, la gente dice, espérame, me va a demandar. Hay una actitud también muy reacia, porque sí, algunos asumen, voy a tener que pagar más, pero ese no es solo el tema. Hay otras cosas que están atrás. ¿Dónde ves tú esas resistencias de los empleadores? ¿Qué es lo que has percibido? ¿Por qué es tan pequeño este número de empleadores que sí hacen un esfuerzo y, aunque no está en un contrato, sí le dan aguinaldos, sí le dan vacaciones, sí le pagan las medicinas, sí están conscientes de que para una persona es muy importante estar en Día de Muertos en su casa, con su familia? Y hay, digamos, una buena voluntad atrapada en eso, en el voluntarismo. Pero hay muchas reticencias y muchas restricciones. ¿Cuáles son algunas que tú señalarías que has visto de los empleadores? Pues también veo como doble discurso. Por un lado, soy buena porque le doy casa, le doy comida, aquí vive, no paga renta, le doy la ropa, y está mi ropa está buena. Sí, ¿no? Que me sobra. Entonces, y lo que yo sí veo es que cuando hemos hablado del contrato, siempre hay como esa excusa de déjame verlo, déjame leerlo, déjame pensarlo. Y entonces, lo único que yo miro, yo fui trabajadora del hogar por 22 años y lo que miro es que no es tanto de que vamos a tener un contrato y nos compromete a que me puedes demandar, puedes cualquier cosa, sino legaliza o simplemente vemos que los empleadores lo que le asusta es que el trato que tienen en su casa es eso, explotación, discriminación, falta de respeto a nosotras como trabajadoras del hogar, acoso, hostigamiento sexual. Entonces, eso que está ahí permitido,
con un contrato y que queremos donde cada quien vaya caminando como debería de ser, pues no facilita eso. Por lo tanto, las personas empleadoras no es el contrato en sí, es la forma en que tratan a las trabajadoras y que no pueden cambiar. Y lo que nos están diciendo al no firmar contrato es eso. Es decir, ya se va a ir a las 8 horas, ya no se va a ir a la hora que yo quiera. Me va a acusar si trabaja de más, si no le doy la comida que debería. Entonces, creo que simplemente es eso, es simplemente decir, bueno, ya no voy a tratarla como la trato, no la voy a mandar a la casa de mi mamá, de la hermana, porque el contrato dice, el contrato es dentro del hogar, el pago aquí, no permitir o que se vaya porque ya no tiene trabajo en esta casa, vete con mi mamá, vete con mi hermana porque no tengo que pagarte o completo tu sueldo con ese trabajo. Entonces, el contrato simplemente dice, la actividad es dentro de la casa, el pago es aquí, no otra persona porque es usted la que contrata. Entonces, todas esas anomalías que se dan en el trabajo, pues el contrato lo regula, por lo tanto, pues es difícil para las personas empleadoras. Entonces, lo que queremos es simplemente hacer bien el trabajo. Claro. Tus 8 horas, tu pago, tu actividad, que ya lo categorizaron, cuáles actividades son, sin más, ¿no? Sin menos también. Yo tengo detectadas 2 resistencias principales cuando hablamos con más empleadores a la hora de pedirles que se comprometan firmando el contrato. Una es la jornada de 8 horas, que realmente ves a las personas y dices, ¿cómo le voy a hacer? Yo necesito que sea la primera en despertarse, que tenga el desayuno listo, pero la última en irse a acostar. Pues la realidad es que la jornada es de 12 horas. Yo no digo, muchas veces lo legaliza. Legaliza. El contrato legaliza a 8 horas. Pero en la realidad estamos viendo es que están trabajando mucho más de 8 horas. Entonces, esa es una. La primera resistencia La primera resistencia. Y la segunda, que tiene que ver, es el pago de horas extras. Porque lo que nosotros intentamos explicarles es que tienen que ser 8 horas, aún si la trabajadora es de planta, es decir, que vive dentro de la casa. Puede ser la que tenga el desayuno temprano y la que tenga la cena, pero durante el día necesita descansar. Y entonces, no, pero yo necesito que esté ahí todo el día, pero es que uno no le puede pedir eso a ninguna persona, ¿no? Y pagar horas extras cada día, pues sí resulta muy difícil para las personas empleadoras. Entonces, esa es una de las cosas que las hace, porque casi siempre la gente siente que lo hace bien. Yo quiero a mi trabajadora, esta relación, afecto. 7 años, 12 lleva 7 años, mis años. hijos la adoran. O muchas dicen, está aquí, es muy poco trabajo, es un departamento pequeño, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pero la trabajadora está a la disposición, por lo tanto, es un trabajo. Claro, se mide en términos, esta nuevamente expresión, ¿no? Pues realmente en la tarde no hace nada, pero pero tiene que estar ahí. Pero no se puede salir. Exacto, no entonces tiene libertad. cuidado, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que dividir el día, las 24 horas del día en 3. 8 para descansar, 8 para trabajar y 8 para hacer lo que cada quien quiera. Claro. Dentro o fuera de la casa. Y la trabajadora si quiere ir a su cuarto, bien, pero si quiere salir, tomar una clase o irse al parque, tendría que poder eso. Y ahí es donde hay mucha gente que dice, híjole, eso no sé si lo voy a poder cumplir. Sí nos exige un cambio de relación a los empleadores y empleadoras, claro que nos exige. Ser más justos quiere decir quitar privilegios a los privilegiados. Claro. Pero tenemos que encaminarnos hacia allá, hacernos conscientes y ver por sus derechos. Ahora, hay un elemento que Marcelina dibujaba, es que el contrato hace visible las relaciones al interior del hogar. Hace visible cómo nos comportamos, cosas que no vemos, ¿no? Déjenme usar ejemplos que son, ¿no? Todo el mundo come y lo más práctico sería y debería es que llevan sus platos después de comer a la cocina para que se lave. Eso no sucede. Eso no se pasa, ¿no? Se espera, y aún siendo, ya hablo de una familia en la cual todos son adultos, son mayores, no. Todo el mundo se levanta. O dejar tirado un cuarto, ¿no? Un joven, ¿no? Que puede estar estudiando en las mejores universidades y deja tirar el cuarto con un desprecio, ¿no? O sea, todo, ¿no? Agarra una cosa y lo tira, porque sabe que alguien va a venir a levantarlo a todas horas, ¿no? O las otras cosas, cuando algo se extravía en el hogar, ¿no? Ah, sí. Sí, cuando algo se extravía en el hogar, la primera sospechosa
hasta que no se encuentran las cosas es la trabajadora. Y quien lo pierde a veces es el empleador, la trabajadora, Sí, ¿no? la empleadora, y hasta que lo encuentre es, perdón, ahí no sabía, no recordaba. En algunos de los dónde casos, el otro estaba puede ser pues, sí, hay muchas trabajadoras del hogar que están acusadas de robo sin haberlo hecho. Y a veces traen a la policía en la casa y se la llevan y todas estas cosas, simplemente porque a veces ya no las quieren tener ahí, a veces porque ellas tienen muchos años y para indemnizarla es mucho dinero. Entonces eso es lo que hacen, y lo que queremos simplemente es que se les avise a la trabajadora, ya no te voy a ocupar, cuál es la liquidación, cuál es la indemnización y cuál es el finiquito, porque si no, también, así como usted se porta, la trabajadora va a querer lo que le corresponde por 20, 30 años de trabajo, sí, ¿no? Entonces visibiliza pues, las relaciones. Claro, visibiliza también el tema de los alimentos, ¿no? El contrato dice claramente, hay que dar de comer bien y en buena cantidad. En muchas casas todavía se cierra la alacena con candado. Solo les dejan cierta cantidad de alimentos. Las trabajadoras, cuando se elaboró el contrato y tuvimos varias reuniones, esa era una de las cosas que señalaban donde se sienten más pues discriminadas, humilladas. Les cuentan la comida, les dan muy poquito. Es un tema... O les distribuye, esto sí te lo puedes comer. Que probablemente sea la comida de hace 2 días o 3 días. Se compra la comida más barata para las trabajadoras. Sí, es decir, voy al súper y compro la más barato. Compro un kilo de tortillas y total que se llene con tortillas. Digo, hay una serie de gestos Otra es brutales. el tema de la habitación que le toca a la trabajadora, que es donde generalmente se guarda el árbol de Navidad, la sillita del bebé, las cosas que ya no se usan, o es la más oscura, la más, la que está junto a donde duerme el perro, junto a la basura. Eso dice mucho de qué pensamos de cada persona que está en la casa. Por eso Por eso para nosotros es muy importante la ratificación del convenio, porque en nuestras leyes hay todavía esa discriminación a las trabajadoras. Primero, porque hay un apartado especial donde no especifica esos derechos. Luego, la seguridad social, que la pone en seguros voluntarios. Y el convenio 189 habla de un horario de trabajo, vacaciones, aguinaldo, lugar cómodo y ventilado, ¿no? Muchas de las veces, y seguro, y muchas de las veces los cuartos no sirve la llave, hay humedad y hay muchas cosas que no están bien, pero se exige que la trabajadora tenga buenas condiciones para trabajar y servir, ¿no? Entonces, lo que no se ha visto del convenio 189 es precisamente que no solamente regula las condiciones de las trabajadoras, sino también a los empleadores, de cómo debería de ser para que la trabajadora tenga condiciones dignas de trabajo y tenga los derechos que otorgan sea lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente o trabajo digno. Así es. ¿No? Déjame hacer un corte y regresamos porque me quedo con esa sensación, porque somos un país en que hemos ratificado muchos convenios, hay muchas leyes y no se aplican. O sea, yo entiendo bien que es un primer paso y bien nos decían que, bueno, paralelamente están trabajando ustedes en términos de acuerdos con empleadores, pero bueno, el tema es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que 2018 exijamos, logremos lo que es lo mínimamente esperable, ¿no? Que se ratifique y que se modifiquen leyes? Vamos a un corte y regresamos para poder plantear, cómo logramos que este año no pase nuevamente con un año más de simulación, sin avances, porque no solo es eso, es que esto permite que en los hogares pase todo lo que nos están platicando, ¿no? Abusos, realmente procesos de una discriminación invisible, pero escandalosamente abierta, porque es todos los días. Totalmente. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2017, el 77%, que corresponde a 1.800.253 de las y los trabajadores domésticos remunerados, percibió menos de 2 salarios mínimos. 35% hasta un salario mínimo, 42% más de 1 y hasta 2 salarios mínimos. Solo el 14% más de 2 y hasta 5 salarios mínimos.
Nos quedan pocos minutos y quiero aprovecharlo al máximo. Mientras pasa lo que debe pasar, que se ratifique en el Senado el artículo, empiece las reformas a la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones inmediatas? Porque yo tengo esta enorme resistencia de que sí, está muy bien que las leyes y los marcos, pero toma mucho tiempo que esos marcos jurídicos ratificados internacionales se conviertan digamos, en política pública, que esta opere en este país gigantesco de 122 millones de mexicanos. Bueno, mientras ¿qué nos proponen? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está viendo que pueden hacer? Bueno, nosotras seguimos capacitando a las trabajadoras sobre sus derechos y cómo negociar buenas condiciones en el trabajo a través del diálogo, ¿no? Y por el otro lado, pues seguimos promoviendo a través del sindicato la firma de contrato por escrito. Con ustedes? El contrato lo pueden bajar al www.sinactrao.org.mx o al www.case.org.mx. Ahí están las dos modalidades de entrada por salida y de planta y se ponen en contacto con el sindicato para que también ayuden a llenarlo, a explicar todo lo que se requiere para eso. ¿Y los que no tienen internet? Que no tienen internet, al sindicato al 5207-5466 y nosotras vamos explicando, pueden venir o incluso hemos ido a las casas de los empleadores y con sus trabajadoras hemos firmado este contrato y lo que hacemos también es invitar a todas las trabajadoras cada 15 días para que vengan a capacitarse, vengan a conocer cuáles son esos derechos, incluso asesoramos a las empleadoras también porque nosotras sí siempre pensamos que tanto la trabajadora como la empleadora pues tienen que tener la información adecuada para empezar a formalizar esta relación como una relación laboral y no de familia, no de ayuda, sino más bien como empleador y trabajadora. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira, sí, efectivamente, que cambien las leyes es muy importante y lo seguiremos empujando y paralelamente para lograr este cambio cultural, pues estamos tratando de llegar a todas las trabajadoras posibles desde CAS y el sindicato y a todos los empleadores posibles también para sensibilizar, para explicar cuáles son nuestras obligaciones, los derechos de las trabajadoras y sus obligaciones también. Y estamos promoviendo la campaña Empleo Justo en Casa. Se pueden meter a la página www.empleojustoencasa.org, en donde vienen también los contratos, que son la herramienta pues que nos ayudará a ser más justos en casa, el decálogo para empleadores y empleadoras justas, que son como los 10 puntos básicos o mínimos que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de relacionarnos con la trabajadora. Estamos pasando ahorita en este momento para que la gente pueda tomar nota. Que puedan tomar nota de ahí, que también se metan a la página y viene muy bien explicado cómo calcular el aguinaldo, por ejemplo. En el contrato viene también un tabulador de vacaciones, para que sepamos si lleva un año cuánto le toca, si llevan 2 años cuánto le tocan. Y se trata de regular una relación que aunque sea de mucho cariño, primero sea laboral, tal y como a nosotros nos gusta o nosotros pedimos que nos trate nuestro jefe. La relación laboral va por un lado, luego si somos amigos o no, es otra cosa. Pero nuestro jefe no nos dice, híjole, este mes no te voy a pagar. Pues eso no se lo podemos hacer a las trabajadoras. En ese sentido, déjame regresar a este punto porque el beneficio es para ambas partes. Sin duda. No solo porque tendrá una gente que trabaje en la casa, que tenga mayor capacidad, mayor claridad de sus derechos, pero también permite la construcción de una familia que respete los derechos y que no sienta que en su casa puede abusar de los derechos. Es que los niños, las niñas, donde aprenden que uno puede tratar bien a unos y mal a otros, es en la casa. Uno de nuestros lemas es, el país que queremos comienza en casa. Así es. Y ahí es donde debemos de aprender a tratar a todo el mundo con dignidad. Así es, porque yo creo que este aprendizaje de una relación de respeto, de dignidad, a alguien que trabaja en la casa por necesidad y porque puede tener el gusto y porque tiene una retribución, pues permite que esta familia aprenda desde ahí, ¿no? Y me puedo imaginar, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del hogar, perdón, también pueden observar y pueden saber, bueno, este señor es muy buena onda afuera, pero yo sé que ahí en la casa es violenta o es abuso. O sea, ustedes tienen también una percepción muy clara.
Sí, nosotras y precisamente promovemos los derechos y esta cuestión de la democracia comienza en casa. No puedes pedir democracia fuera cuando en tu casa no repartes las actividades para todos los miembros del hogar. Es decir, si tengo una trabajadora, todo para ellas y ni alcanza y entonces hay una explotación con ellas. Lo que decía al principio, tan fácil es agarrar los platos y llevarlo al fregadero, sin embargo eso no se hace. ¿No? ¿Por qué? Porque se piensa que está la que lo va a hacer y se le paga más, se le maltrata, se le discrimina. Entonces, para nosotras creo que es importante que vayamos cambiando pues esa forma de pensar es que casi de la familia, no somos de la familia. Nosotras tenemos la nuestra y por eso trabajamos para también que ellos sobrevivan con lo poco que ganamos. No podemos atender a ellos porque nos tratan mal, nos pagan mal. Entonces, creo que no puede seguir esto de la manera que funciona hoy. Y la práctica va a permitir que cambien esas leyes, porque esa es la costumbre que tenemos que tener para que también exijamos que haya una ley. Precisamente como está tan anormal todo, por eso hay tanta resistencia que haya una ley que diga 8 horas, horas extras, trato digno. Pues sí, no hay trato digno, no hay horario, no hay salario justo, por eso es tan fácil, tan cómodo para muchas personas pues tenernos a la deriva sin otorgarnos nuestros derechos, y por eso también las trabajadoras es una gran estrategia que ellas se capaciten sobre sus derechos y puedan ir también dialogando que no permitir la discriminación, el abuso sexual, el maltrato, las horas extras, porque también por la necesidad de muchas aceptan pues esas condiciones y van cambiando de empleo, que prefieren cambiar sus derechos por una buena condición, ¿no? Es decir, una trabajadora, me voy de aquí porque hay abuso, hay acoso, hay maltrato y busco una casa donde aunque me paguen poquito, pero que me traten bien, y no es así, ¿no? Así es. Por eso, gracias, muchas gracias, Marcela. Gracias, de verdad. Yo insisto, creo que la democracia empieza en casa, todo hay tiempo, y esperemos que en esta campaña, mayo, si no lo hace esta administración, esperemos que los candidatos a la presidencia, todos, se comprometan. Claro. Hay un compromiso claro que las primeras acciones llegando al gobierno, presidente, en la próxima Cámara, ratifique, emita y modifique algo que es profundamente injusto. Lo exigible y lo esperable es que todos los candidatos, el candidato Mid, el candidato Andrés Manuel, el candidato Margarita Zavala, ¿no?, el candidato Anaya. Sí, en otros países quien ha abanderado el tema es quien ha ratificado, y también en México nadie ha asumido el tema como tal. Entonces, en ese sentido, espero verlas el próximo año. Con buenas noticias. Que nos digan que ya está avanzando y que podemos realmente decir que nuestro país empieza a ser un México social en el cual todos y todas tengan sus derechos, sobre todo en estos hogares y casas que tienen más recursos que otros, y que lo que necesitamos es eso, un compromiso social para ser un país de derechos, sobre todo cuando hay tanto abuso y tanta noción de la enorme injusticia que está pasando en todos los hogares. Buenas noches, gracias por estar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa de México Social.